Alejandro Koreski, que te agradecemos muchísimo, de Federación Agraria. Y los productores están, ¿qué les pasa? Los productores están ahí. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, si estamos acá, siempre, casi no siempre, son buenas noticias. Sí, ustedes siempre vienen cuando... No, pero vos sabés que, no digo que siempre por ahí, viste que los chacareros somos medios de, casi medio de... reacios de hablar. Sí, ¿no? Reacio también, y por ahí, en estas cuestiones, por ahí, en algunas situaciones se magnifican los problemas. Ajá. Pero hoy estamos ante que bueno, un poco el motivo de tu llamada, que realmente agradezco un montón la predisposición para que uno pueda expresarse, ¿no? Al contrario. Así que, bueno, estamos en una situación bastante complicada, más que hace años no ocurre, y que, bueno, digo yo que por el tema de la sequía específicamente, estamos atravesando una cuestión muy extrema, casi diría de catástrofe, realmente, porque siempre han ocurrido sequías o inundaciones, pero bueno, siempre han sido, y especialmente en nuestro distrito, ha sido por ahí parcial o en alguna zona. Sí. Pero esta vez es general en el partido, y también la zona en el país es muy, muy, muy amplia. Uno que, bueno, por ahí tiene la cuestión de por ahí moverse durante los partidos vecinos y un poquito más lejos, y bueno, ve que la situación es muy, muy complicada en cuanto a la cosecha debido a esta tremenda sequía. Bueno, y motivo de esto, ayer hubo una movilización, paro, ¿qué fue? No, mira, en realidad fue cuento un poco la historia. Sí. En realidad las cuatro entidades se reunieron con el gobierno nacional debido a esta sequía. Hubo un anuncio de ciertas medidas. Bueno, las entidades consideraron que no eran las adecuadas o insuficientes. Entonces, bueno, desde Federación Agraria hubo una asamblea en Pergamino, ya hace, no sé, 20 días, por lo menos un mes, en la cual, bueno, fueron las varias filiales de la zona, y bueno, plantearon de hacer alguna movida para visibilizar este problema que estábamos teniendo. Al pasar el tiempo y no verse los resultados esperados, digo, y después explico por qué esperados, se decide hacer una asamblea en la ruta 90 y autopista, que fue el día de ayer. Esta asamblea fue convocada por la Federación Agraria, porque obviamente esa zona también, lo que venía hablando recién, si no es tercera, es cuarta sequía consecutiva que sufren. También es una zona de muchos productores pequeños que obviamente están más afectados, productores propietarios pequeños y muchos arrendatarios pequeños también. Entonces, bueno, la situación ahí es muy desesperante, todo es desesperante, pero hay mucho peor, digamos. Así que, bueno, en esa movilización o reunión también se plegaron las demás entidades que componen la mesa de enlace y algunas agrupaciones de autoconvocados y, bueno, productores independientes. Así que, bueno. ¿Y qué pasó en eso? No, ahí, bueno, siempre es una reunión de la catarsis, se presenta, bueno, hubo reclamos hacia la misma conducción de las dirigencias. Lo que sí se plantea es el no cumplimiento de algunas... es decir, si bien el gobierno dio algunas medidas para paliar esta sequía... Claro, eso te iba a decir. Lo que quiero aclarar es que esta sequía es tan grande, tan importante, que yo no sé si en cuánto se puede dar una mano realmente. Tal esa es la magnitud que por ahí uno dice, sí, pero falta esto, falta el otro... Es muy, muy, o sea, muy, que lo muy que importante. dio el gobierno no sirve, no alcanza. No alcanza, exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos al tema de los impuestos de los anticipos de ganancia. El pedido de las entidades fue la eliminación de las tasas, de los impuestos. Los anticipos de impuestos a la ganancia y ganancia misma. Lo que se hizo desde el gobierno y desde la AFIP fue una suspensión. Sí, claro. Así también se reclamaba que dice, bueno, la AFIP, los bancos no están apremiando para cumplir. Sí.
Y bueno, lo que pasa es que bueno, hay juicios que se iniciaron en diciembre del 2022, cuando aún la emergencia no estaba declarada. Claro. Son cosas para aclarar y por ahí, porque viste, a veces se empieza a mezclar todo y por ahí yo digo, siempre tienen que tratar de ir más o menos a la fuente formal y ahí sacar la información, porque viste, por ahí se tergiversa. Y sabemos que lamentablemente, digo yo, con mucho pesar lo digo, también la cuestión del campo, la mesa de enlace está muy politizada, hay que decir la verdad. Sí. Entonces yo digo, hasta a veces parecería que cuando se junta la mesa de enlace, muchos productores seguramente ahora me van a decir de todo, pero bueno, a veces siempre yo voy a decir que, bueno, hace muchos años que te conozco, Alejandro, y siempre te molestó esa cuestión, ¿no? Sí. Una vez me acuerdo que dijiste, el productor tiene que ser productor, más allá de las instancias políticas. Bueno, lo que pasa es que por ahí, yo siempre digo que por ahí parecería o dar esa impresión, o lo llevan a ese lugar también, de diferentes maneras. Claro. Del gobierno, desde la oposición, lo llevan de esa manera, que parece cuando nuestras entidades, que son las representativas, formales y todo, se juntan con el gobierno, parece que no se juntaran con las entidades, se están juntando con un partido político. Entonces creo que eso nos juega en contra, digamos, en todas estas cuestiones. Y que por ahí no se dé las cosas, es decir, cuando vos perdés el sentido de las cosas, viste, es como que se tergiversa todo y no se va por lo que tendría que ser concretamente. Es mi opinión, claro, esa es personal mía, es decir, yo tengo mis diferencias, pero bueno, hay que tratar de llevarlas a buen puerto, digamos. Sí. Bueno, esa cuestión que bueno, por ahí se deformó, que digo, no se cumplió las expectativas de los pedidos. El tema de los préstamos en el Banco Nación, tengo recientemente sé que están para capital de trabajo, para poder seguir, porque ¿qué es lo que pasa ahora? El productor va a quedar muy desfinanciado. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar? Volver a sembrar, porque esta es una cuestión. Entonces, los bancos oficiales, supongo que los privados también se plegarán a la cuestión, que es sería algo para pedir también que los bancos privados de alguna manera por medio del Estado también tengan préstamos para esta emergencia. Se implementaron algunas líneas de capital de trabajo para volver a sembrar, digamos. También hay una línea que se puede, por otro gran tema son los arrendamientos. En nuestro país, no sé si por ahí uno que está en el tema lo conoce, pero el general de la población no sabe, el 70% de la superficie cultivable del país es en arrendamiento. Entonces es un problema bastante importante, porque el productor, al tener casi yo diría una nula cosecha, no va a poder cumplir con esos arrendamientos, y tampoco a quien los pagó va a tener con cómo renovar esos contratos. Entonces bueno, hay una línea que por ahí del Banco Nación que va a permitir cancelar algunos arrendamientos con un préstamo. ¿Que son insuficientes? Son insuficientes. En realidad esto todo fue planificado para el fracaso que fue la cosecha fina, digamos, lo que fue del trigo. De ahora en más, que se viene lo peor, digamos, por ponerlo de una manera, es la cosecha gruesa. Claro, que es donde más sequía hubo. Claro, además de más sequía, el volumen de producción es muchísimo mayor. De trigo creo que se producen algo de 20 millones de toneladas en el país, hubo 11, 12, 14, una merma importante. Pero de soja y maíz, sorgo, se producen, no sé, 100 millones de toneladas. Entonces el impacto es mucho mayor y eso va a estar muy disminuido. Entonces eso es un problema que va a generar para el productor, porque los que primero estamos en la línea, los primeros soldados que caen, a ver, es claro, son los productores. Sí, claro. De ahí los productores son los más débiles, van a caer primero. Obviamente hay productores que son propietarios, que bueno, de alguna manera un año la van a ir zafando, digo yo, se va a complicar, pero hay muchos otros que son productores con campos propios, pero también arrendados. Entonces está mucho más complicado porque tienen una obligación que cumplir y de seguir. Tristemente, lamentablemente digo, van a caer muchos productores este año, como nunca hemos visto. Van a desaparecer, van a dejar de ser, porque yo siempre, lo que decía vos, Cristina, siempre estaba con la cuestión que van desapareciendo productores, pero este año realmente, y hablo en general, no hablo por ahí del distrito de Salto, pero en general, digo, va a haber muchos productores que no van a poder seguir siendo productores, que pasarán a ser
si tienen campo propio, a rentistas, o tendrán que buscar otra actividad, digamos. Entonces la situación se empieza a complicar, más allá de que obviamente si no hay cosecha, también en cada pueblo del interior repercute, porque y sí, a ver, claro, la gente que está con el transporte, dice el 23% de los fletes en el trigo que hicieron el año pasado, muy ínfimo. Claro. Me decían, no es alcanzamos, una cadena. Hicimos un viaje y no alcanzamos a hacer 2 vueltas. Claro. Es un tema muy importante. Es más una que cadena. Bueno, ojalá que Argentina tuviera otro esquema de ingreso de divisas, pero por la industria, por la minería, por el litio, ojalá que todo esto se dé, y no depender tanto de la producción agropecuaria, porque hoy se va a evidenciar este tema, y más que no hay un reaseguro, un seguro multirriesgo. Alejandro, ¿en qué quedaron en la reunión de ayer? Bueno, mira, en la reunión se decidió evaluar un poco la cuestión. Seguramente se van a pedir otra nueva reunión con el gobierno, pero sí van a pedir fehacientemente que se cumplan o que se amplíen estas cuestiones, digamos, porque hasta el momento son menores, digamos. Sí, es decir, sirven, pero tampoco es la gran cuestión. Creo que todavía tienen armas para poder dar una mejor ayuda al productor y que no se caigan tanto. ¿Y por qué insisto mucho yo en que no se caigan los productores? Porque yo digo, todo el mundo estamos con que los alimentos son caros, que esto es caro, que aquello es caro, y la realidad es que por ahí, poniendo el tema, vamos a poner algo, la leche. Sí. No hay muchos proveedores de leche, hay 1 o 2. Antiguamente, cuando había muchos productores de leche o muchas envasadoras, pasteurizadoras, no sé cómo ponerle, es decir, había mayor competencia. Entonces, se equilibraba los precios. Por poner un ejemplo nada más. Sí. Pero hoy ¿y qué ocurre con los productores de granos, digamos? Al concentrarse tanto, van a ser pocos y van a manejar el mercado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener cada vez los alimentos más caros, ¿verdad? Me parece a mí, una lógica. Y quiero poner esto de manifiesto, por ejemplo, que si bien algunos productores fueron beneficiados con este famoso dólar soja que ocurrió hace dos meses atrás, 1 mes, la realidad es que el gobierno hace 4 meses atrás, en septiembre, no tenía más reserva. Y los granos estaban en las grandes exportadoras, que fueron los mayores beneficiados. Entonces yo digo, casi la verdad, y no sé si no es así, esas exportadoras que tenían los granos casi pusieron de rodillas al gobierno. Entonces, por eso digo, es importante que se mantengan los productores, que haya mayor cantidad de productores, porque ahí va a haber más amplio, más oferta, y la verdad que no es bueno que se concentre el poder económico en ningún país. Por eso yo digo que eso del dólar soja deja de manifiesto muchas cosas, es que había que reflexionar sobre ese tema. Y quiero dejar en claro también, algunos productores también se beneficiaron, pero es lo colateral, digamos. Claro. La realidad es que había mucho cereal guardado en los grandes productores o en las exportadoras. Y eso fue lo que presionó a que se tuvieran que hacer eso. Una medida que fue mala. ¿Por qué? Porque también el que en su momento, en ese momento los polleros, los chancheros, los filoteros, que usan la soja también para alimento para sus animales, le desequilibraban la economía, porque tenían que pagar muchísimo más el espero de soja para alimentar a sus animales. Claro. Y lo mismo ocurre con el maíz. Decimos por ahí, me estoy extendiendo mucho, decimos por ahí que está bueno que, es decir, la rotación de cultivos, cuidar el suelo y todo eso, pero al ocurrir eso del dólar soja, en ese momento, por decir algo, ya era inviable, por ejemplo, sembrar maíz. No reditúa. O sembrar trigo, digamos. Claro. Alejandro, ¿qué va a pasar entonces? ¿Hay un impas, dicen? Después que pase la Expo Chacra, ¿qué pasa con la Expo Chacra? Sí, bueno, lo que pasa es que la Expo Agro es como que es un momento difícil de hacer, ¿no? Sí, pero es como que es un antes y un después, digamos, como que se inicia la nueva campaña, digamos, ¿cómo es que decir? Sí. No es algo formal, sino algo hipotético, digamos. Entonces, bueno, decidieron que después de la Expo Chacra iban a ver qué medida tomar. Probablemente se pida alguna ida al Congreso, esas cuestiones. Bueno. Pero bueno,
es eso. Nos vas a tener al tanto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno. No, que lo que quería aclarar sobre la seguridad rural, en realidad la Federación Agraria no la convocó esta reunión en APAS. Sí. Yo digo, no fuimos invitados, la verdad que yo no soy, no estoy formalmente no soy cabeza, digamos, de la filial. Sí. No sé si al presidente se lo invitó o no, pero bueno, yo la verdad que desconocía esa reunión. Es decir, me enteré de la reunión porque tenemos un grupo de WhatsApp de seguridad en el cual decía ahí, yo ese día no estaba, así que no pude asistir, pero bueno, quería aclarar eso para que quede. Y la verdad es que la patrulla rural, hasta el momento, yo la verdad que veo que hubo muy buenos resultados, patrullaje, la verdad que bien. Es decir, antes ibas al campo y por ahí era complicado, hasta casi te diría, ibas con miedo, te diría. Ajá. A partir de las modificaciones que hubo, estamos mejor. Sería lamentable que volvamos para atrás, eso sí. Alejandro Koreski, muchísimas gracias.